jóvenes para esta semana en estudios sociales. En esta materia continuamos el desarrollo de contenidos y lo vamos a hacer con el tema de la recaudación fiscal y su incidencia en el desarrollo del país. Esperando que ustedes estén bien en sus casitas, vamos a continuar con la temática de esta semana. Primero hay que entender qué es la recaudación fiscal y vamos a entender la recaudación fiscal como la recepción de fondos que percibe el gobierno, principalmente en concepto de impuestos. La recaudación fiscal es uno de los instrumentos más fundamentales que tiene un Estado para financiar las políticas públicas y en beneficio de la población, especialmente en el área de salud, educación y vivienda. Cuando hay bajas en la recaudación fiscal, los ingresos del Estado disminuyen y se le dificulta cada vez más financiar la inversión pública y por ende propiciar el crecimiento y el desarrollo del país. Ahora bien, debemos de entender qué son los impuestos. Y los impuestos son retribuciones bajo la forma de tributos que el Estado o los gobiernos locales exigen a los habitantes de su territorio. Es una acción forzada por el gobierno a los ciudadanos y que no se puede negociar, transferir, ni mucho menos evitar. Los impuestos los pagan tanto las personas jurídicas como también lo pagan las personas naturales. Ahora debemos de entender quién es una persona natural. Y las personas naturales son todas aquellas que están inscritas en el Registro Nacional de las Personas Naturales de El Salvador, en el RNPN. Toda persona al llegar a la mayoría de edad, según lo estipulado en la legislación, e incorporarse al mundo laboral, se tiene ya desde ese momento la obligación de pagar ciertos tributos. Ahora entendamos qué es una persona jurídica. Y una persona jurídica es todo individuo o entidad que está sujeta a derechos y obligaciones tributarias. Por ejemplo, podemos mencionar a las empresas, que las empresas son una sociedad anónima de capital variable. Por otra parte, vamos a hablar sobre el sistema tributario. Dentro del sistema tributario también sabemos y somos conocedores que hay elementos. Y el primer elemento del sistema tributario son los impuestos. Los impuestos no tienen contraprestación directa. O sea, esto quiere decir que cuando pagamos un impuesto, no determina hacia qué rubro se va a destinar. Por ejemplo, Juanita paga IVA, pero Juanita no puede decir que cierto porcentaje de lo que ella paga del IVA va para carretera o va para educación o va para salud. Entonces viene y nosotros nos podemos hacer la pregunta, entonces, ¿quién es entonces el que decide para dónde van destinados estos fondos? Entonces, quien decide para dónde van destinados estos fondos esto lo decide el que lo recauda. Y en este caso, el recaudador de impuestos es el Estado. Entonces, el Estado es el que decide para dónde va el destino de estos fondos que son pagados a través de los impuestos, como por ejemplo el IVA. Otro elemento del sistema tributario también son las tasas o reconocidas como las tasas municipales.
Este es un tributo que sí tiene una contraprestación directa. Esto significa que cuando nosotros pagamos una tasa, destinamos ese tributo a un elemento específico o a un servicio específico. Por ejemplo, se paga tren de aseo, ¿verdad? Se paga tren de aseo y o alumbrado público. Estos son específicamente para ese rubro. Entonces, la tasa municipal que se paga para tren de aseo es específicamente para ese rubro, para esas prestaciones de servicios públicos. Y como tercer elemento del sistema tributario tenemos las contribuciones especiales. Estas contribuciones están establecidas para financiar una obra o un servicio estatal, o sea, del Estado. Un ejemplo es el impuesto que se aplicó recientemente o hace algunos años a las telefonías. Y este tipo de impuesto va destinado para seguridad. Y podemos preguntarnos, esta es una contribución especial, ¿por qué? ¿Verdad? Porque no está normada en el Código Tributario, que es una de nuestras leyes secundarias que regula el proceso de recaudación y de administración de los impuestos. Por eso se le llaman contribuciones especiales, porque estas no están dentro de este código, sino que ya son contribuciones especiales, ¿verdad? Cabe recalcar que los impuestos pueden clasificarse ya sean en directos e indirectos. Un ejemplo de impuestos indirectos es el impuesto al valor agregado, IVA, y consiste en un valor agregado al consumo. Su monto es del 13%, es un impuesto pagado por el consumidor final. Por otra parte, la contribución actual del IVA, verificamos acá en la lámina cuál es la verificación de estos impuestos, que son los impuestos con mayor participación en la recaudación tributaria, y la contribución actual del IVA representa el 47%. Estamos hablando de casi la mitad del total de impuestos en general, casi la mitad del total de impuestos en general. Y le sigue el impuesto sobre la renta con el 38.20%. La renta es un impuesto de tipo directo que grava con el 10%. Este es uno de las principales fuentes de recursos del Estado y es exigible cada año dentro del ejercicio fiscal. Cada vez que el trabajador recibe su salario, el patrono le aplica la deducción de renta, la cual es trasladada al Estado. Y los siguientes impuestos de recaudación mayor que tenemos son los derechos arancelarios a la importación con el 4.70 y otros con el 10.10%. Es importante valorar que el impuesto que más nutre al Estado, según la lámina, usted lo observa acá, es el IVA, ¿verdad? El IVA es el que más nutre al Estado. Y hay empresas, negocios u otros establecimientos que ofrecen a los clientes un precio con IVA o un precio sin IVA. Usted puede constatar de cuando usted va a realizar algunas compras o sus padres de familia, adultos mayores, siempre vienen y les preguntan, ¿quiere ticket o quiere factura? Cuando usted pide factura, le dan dos opciones. Le dicen con IVA, con crédito fiscal o sin crédito fiscal. Entonces ahí, y es en este momento que se toman esas actitudes que
que están ofreciéndonos a la ciudadanía una manera que se deje de pagar el impuesto que el Estado necesita. Y ese es el momento donde también se le quita la posibilidad al Estado de invertir ese dinero en las necesidades y los derechos que tenemos todos los ciudadanos salvadoreños. Entre otros impuestos que existen también en nuestro país, podemos mencionar, por ejemplo, el de Fovial, que trabajan en las carreteras, en mantenimiento. También el impuesto al transporte público, al azúcar, la telefonía, etc. En el caso del IVA es aplicable a todos por igualdad y es el 13% que se aplica a todas las personas naturales o jurídicas, 13%. Evasión fiscal. Vamos a hablar un poco sobre la evasión fiscal. Según la lámina, ahí hay una pregunta, ¿cómo se distribuye la evasión fiscal? Observamos acá en la pequeña gráfica, el mayor porcentaje de evasión fiscal es representada por el IVA con el 53%, y le sigue, le continúa también el impuesto sobre la renta a través de las empresas con el 40%. La evasión fiscal la vamos a entender de la siguiente manera. Y es cuando cometemos alguna forma de fraude. Evitamos pagar o malversamos para pagar menos impuestos. En otras palabras, es evitar de manera parcial o total el pago de los impuestos legalmente establecidos. Y lastimosamente el gráfico a nosotros nos está mostrando que donde más se da la evasión fiscal es en el IVA. Y acá podemos retomar, observar que dentro del impuesto sobre la renta, el 40% de evasión fiscal lo están cometiendo las empresas, ¿verdad? Que no están pagando lo que es el impuesto sobre la renta. Y un mínimo porcentaje, que es el 7%, es también a través del impuesto sobre la renta, que esto lo cometen en minoría las personas específicamente. Un país con grandes evasores fiscales empobrece, y eso tenemos que tenerlo bien claro, ¿verdad? Cuando un país tiene grandes evasores fiscales, vamos siempre para más empobrecimiento paulativamente, y por otra parte se requiere de un buen manejo gubernamental de los tributos recaudados. Y esto es fundamental en el desarrollo económico y social de un país, ya que el presupuesto nacional de gastos se basa en la recaudación de impuestos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante evitar lo que es la evasión fiscal. Se estima, según estudios de la UCA, un estudio realizado a través de la UCA, de la Universidad Centroamericana en el año 2013, que la evasión fiscal habría ascendido a 2 millones de dólares. Podemos acá observar la lámina. 2 millones de dólares de evasión fiscal equivale ¿a qué? Equivale a 3 puntos específicamente acá, que los tenemos determinados. Evadir 2 millones de dólares en evasión fiscal significa un 7%, un 7.4% de la riqueza producida por todo, ¿verdad? Entonces, a eso equivale, a un 7.4% de la riqueza producida por todo El Salvador durante el año 2019. Mire qué impactante el dato. También evadir, la evasión fiscal también equivale a 2 veces el presupuesto actual del Ministerio de Educación. Y como tercer punto tenemos que la evasión equivale de 2.000 millones de dólares,
equivale a 1.670 nuevos institutos para tercer ciclo de educación básica y media. Entonces acá nosotros podemos verificar el impacto que trae la evasión fiscal. Y con ese dinero que se retiene o se evade, se deja de desarrollar el país en programas sociales, entre otros. Continuamos con la temática y ahorita vamos a verificar la clasificación de los impuestos en dos: impuestos progresivos e impuestos regresivos. Los impuestos progresivos son un sistema de impuestos en donde se establece cuanto a mayor ganancia o renta, mayor es el porcentaje de impuestos. Mire, los progresivos. Cuanto mayor ganancia o renta, mayor es el porcentaje de impuestos sobre la base. En otras palabras, esto significa que si el nivel de renta es alto, mayor será el porcentaje del impuesto a pagar. En este tipo de impuestos se estructura un sistema que va de acuerdo al ingreso. Gana más, paga más. Por ejemplo, los trabajadores que reciben el salario mínimo no se les descuenta renta. Este es aplicable nada más a los que reciben un salario mayor al mínimo, y también hay tablas que se establece cuanto mayor es el salario que se recibe, así va a ser también el impuesto sobre la renta que debe de pagar el empleado. Ahora, los impuestos regresivos. ¿Qué son los impuestos regresivos? Los regresivos son aquellos que recauda un menor porcentaje de los ingresos en la medida que la persona gana más. Asimismo, representa una mayor carga para los individuos de bajo estatus socioeconómico. En otras palabras, los impuestos regresivos afectan relativamente más a los pobres. ¿Que a quién? Que a los ricos, ¿verdad? Entonces, el tipo de impuesto regresivo afecta más a la población pobre que a los ricos. Este tipo de impuesto se aplica a todos por igual, estandarizado al 13%. El problema es que este porcentaje se aplica a todo, o sea, no importando sea un bien de primera necesidad el que usted va a adquirir o un bien de lujo. Por ejemplo, si alguien compra una libra de azúcar, debe de pagar el 13% de IVA. Pero alguien puede comprar un bien de lujo, como por ejemplo un yate, y paga el mismo porcentaje del 13%. O sea, no hay diferencia entre si usted compra una libra de frijol o compra un yate, usted va a pagar el mismo 13%. Entonces, en esto consisten los impuestos regresivos. Por lo tanto, la población más afectada es la que gana menos o tiene menos ingresos, y se puede concluir que el Estado basa la recaudación de mayor porcentaje en un impuesto que es de característica regresiva. Ahora vamos a analizar un caso de IVA 13% sobre el consumo. Acá tenemos dos contribuyentes. El primer contribuyente dice que es una persona que gana $300 mensuales, y de esos $300 mensuales que él gana, el 90% de su ingreso lo utiliza para consumo, el 90%, y ahorra nada más el 10%. Tenemos al contribuyente 2, que es una persona que gana $3,000 al mes, y esta persona destina nada más el 30% de su ingreso a consumo y ahorra el 70%.
Estos datos, jóvenes, nos indican que ambos pagan el mismo porcentaje de IVA, pero es impactante ver cómo la persona que gana menos, ¿verdad? La persona que gana menos, que está representada acá en el contribuyente 1, que es la persona que gana menos, esta persona se ve obligada a consumir para satisfacer sus necesidades básicas, ya que se destinan 270, haciendo la conversión de $300, si utilizamos el 90% para consumo, estamos hablando de $270 del salario. Y solo el 10%, que son $30, logra ahorrar, si es que este contribuyente logra ahorrar debido a la situación actual a la que nosotros nos enfrentamos en el diario vivir. Logra ahorrar solamente $30 si es que lo logra, ¿verdad? Y dentro de esta, el contribuyente 2, podemos nosotros ahí observar al contribuyente 2 con $3,000 mensuales. Él puede salvar el 70%, mire, puede salvar el 70% de su salario. En cambio, el contribuyente 1 solo puede salvar, si es que puede, el 10%. Entonces aquí vemos bien notoria e impactante los porcentajes, en donde se salva el contribuyente 2 con el 70%. Estos datos parecen tan desiguales y logramos observar a un sistema que va profundizando las desigualdades en nuestro país. Continuamos con la siguiente lámina y aquí podemos hacernos la siguiente pregunta de acuerdo al análisis de la lámina anterior. Entonces, podemos preguntarnos, ¿a quién afecta más relativamente el IVA? Tenemos el contribuyente 1 y el contribuyente 2. Esto nos preguntamos y podemos ver que el contribuyente 1, su consumo, que es de 270, esos 270 multiplicados por el 13% nos va a dar la cantidad de 35.10. 35.10, que es lo que él está pagando en la aplicación del IVA según su consumo. Y el contribuyente número 2 consume nada más el 30% de 3,000, que equivale a $900. A $900. Y los multiplicamos, estos $900 por el 13%, nos da el valor de $117. Acá ver a simple vista, solamente ver a simple vista, nosotros quizá podríamos responder que el contribuyente 2 quizás sería el más afectado, pero no podemos concluir de esta manera solamente con estas cifras. Tenemos que llevar más allá el análisis para determinar quién realmente sale más afectado, por lo que podríamos decir que el contribuyente 2, según la lámina, es el que más gasta IVA. Pero analicemos otro dato para verificar quién se ve afectado relativamente con el IVA. Tenemos acá la siguiente lámina. Haciendo el análisis, vemos esta lámina y quien paga más a la larga es el contribuyente 1. El contribuyente 1, que es el que recibe menos ingresos, pero que destina casi el total de su ingreso en lo que es el consumo, ya que el consumo implica un IVA del 35.10 de dólar, pero el IVA consumirá el 12% del ingreso total. Y para el contribuyente 2, el consumo implica un IVA
de $117. Pero el IVA le consumirá el 4% del ingreso total, ¿verdad? Entonces, es acá donde ya analizando estas cifras, se ve la necesidad de revisar y de reformular lo que es el sistema tributario en nuestro país. ¿Con qué fin? Con el fin de llevar a disminuir las brechas de la desigualdad que existen en nuestro país, ¿verdad? Entonces, jóvenes, es así como he concluido con la clase de esta semana. Gracias por su atención. Gracias por revisar, analizar todos los videos que estamos enviando para que usted pueda comprender más las temáticas referente a los contenidos debido a la situación que estamos viviendo todavía en nuestro país. Así es que nos vemos la próxima semana con el siguiente contenido.